Hola, soy Fernando Dodino y te invito a que hablemos de recursividad en el paradigma funcional. Cuando hablamos de una entidad recursiva, es aquella que está definida en términos de sí misma. Es decir, una función recursiva será una función que se llama a sí misma. En general, la recursividad es un mecanismo que nos permite implementar la estructura de control de repetición, es decir, el while, el repeat until, etc. Vamos a implementar nuestro primer ejemplo, que es el clásico factorial. Tenemos la definición matemática del factorial arriba a la derecha y esa misma vamos a trasladar a Haskell utilizando guardas. Factorial entonces es una función que recibe un number y devuelve otro number. Vamos a eliminar esto que erróneamente se acaba de autocompletar. Y entonces ahora sí lo que queremos es recibir el número como parámetro. Recordemos que para trabajar con guardas necesitamos dejar al menos un espacio para que Haskell lo pueda parsear. Y la condición por la cual devolvemos 1 es que n sea igual a 0, ¿no? Es decir, n es aquí número, porque usamos variables de más de una letra, como corresponde, y damos vuelta, ¿no? Lo que matemáticamente decimos 1 si n es igual a 0, acá tenemos que traducirlo a primero la condición y después lo que estamos devolviendo. La condición de la segunda guarda sería que número sea mayor a 0, porque eso es lo que dice la definición matemática. O sea, yo podría poner un otherwise, pero me estaría salteando la definición matemática y vamos a ver eso después, qué consecuencias trae. Si número es mayor a 0, lo que debo hacer es devolver el número multiplicado por el factorial de n-1. Da lo mismo, perdón, acá nuevamente me traicionó mirar la definición matemática. ¿Da lo mismo poner o no poner los paréntesis? La respuesta es no, porque si yo dejo esto, lo que va a inferir Haskell, o sea, lo que va a hacer Haskell, es multiplicar el número por el factorial del número y después restarle 1, ¿no? Y eso, bueno, no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos obtener primero el factorial de número menos 1, con lo cual la primera operación tiene que ser calcular el anterior al número, calcular luego su factorial y por último multiplicarle el número. Ahora sí, estamos en condiciones de ir a una terminal, ejecutar stack ghci y pedir el factorial, por ejemplo, de 5, que es 120. Cuando pido el factorial de 0, eso me da 1. ¿Y qué pasa si pido el factorial de menos 2? ¿No? O sea, para eso tenemos que encerrar entre paréntesis menos 2. Fíjense que lo que nos dice es que no hay un patrón que machee la definición de factorial para un número negativo, porque tenemos un número positivo en la línea 7 y en la línea 6 un número 0. Está bien porque en la definición original, en la definición matemática, no está incluido la lista de números naturales negativos. ¿Y qué hubiera pasado si nosotros, en lugar de escribir número mayor a 0, hubiéramos ido por la variante de trabajar con el otherwise, ¿no? Que es la función que siempre se cumple? Si recargamos aquí y evaluamos factorial de menos 2 nuevamente, fíjense que hubiéramos entrado en un loop infinito, que solamente cortaría cuando se me termina la pila de ejecución, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Es decir, calcular el factorial de menos 2 implica multiplicar menos 2 por el factorial de menos 3. Implica multiplicar menos 3 por el factorial de menos 4, ¿sí? Y como nunca podemos cortar porque el número no llega a 0, nos quedamos en un loop infinito. Fíjense que en esta variante nosotros estamos encajando siempre un solo patrón, el patrón de una variable, y la vamos a asociar al tipo number. Vamos a desarrollar el factorial de esta otra manera, en el cual nosotros decimos factorial de 0 es 1 y factorial de un número es igual al número por el factorial del mismo número menos 1. ¿Qué diferencia tenemos respecto a la versión anterior? Acá estamos usando dos patrones. En el primero
tenemos el patrón del valor 0. En el segundo tenemos el patrón de una variable. Esa es una pequeña y sutil diferencia. Y vamos a probar ahora ejecutar este programa con el nuevo desarrollo de factorial. Factorial de 5, adivinen que es 120. Perfecto. Factorial de 0 sigue siendo 1. Y fíjense lo que ocurre ahora con factorial de menos 3. Tiene el problema de que no corta nunca, porque ahora no estamos preguntando por el número mayor a 0. Deberíamos incorporar la definición de si el número es mayor a 0, aplicar la definición de factorial recursivo. Y además de asociarse a una estructura de control de iteración propia del paradigma imperativo, la recursividad también se puede asociar al concepto matemático de inducción, en el cual vamos a tener nuestro caso base. Para P sub 0 verificaremos que se cumple como hipótesis y luego en nuestra tesis, dado P sub n, si se cumple el caso de P sub n más 1 también se cumplirá. Así hemos hecho recién con el factorial. Nuestro caso base fue factorial de 0 es 1 y luego, en este caso, definimos factorial de n en base a factorial de n menos 1. ¿Qué necesito entonces para tener un algoritmo recursivo? Un caso base para cortar la recursividad y, por supuesto, un caso recursivo en el que la función se llame a sí misma para poder tener un algoritmo recursivo. Recordemos que una lista puede dividirse en cabeza y cola, y la cola es una lista. Esta definición recursiva nos va a permitir utilizar la lista en muchas funciones recursivas, como veremos a continuación. Definiremos la función longitud de la siguiente manera. Recibimos como parámetro una lista cuyos elementos son de cualquier tipo. Entonces utilizamos la variable de tipo A. Devolvemos un number. Nuestro caso base será la longitud de una lista vacía que se asocia al valor 0. Excelente. Luego tenemos una longitud de una lista que no es vacía, entonces la separamos en cabeza y cola. Si la cabeza la nombramos X, la cola será muchos X, es decir, XS. X es un nombre genérico porque longitud es una función genérica. No estamos calculando la longitud de una lista de clientes ni la longitud de una lista de alumnos. En ese caso, podemos utilizar estas variables genéricas. Perfecto, si la longitud es de una lista no vacía, la cabeza va a sumar 1 a la longitud del total de la lista, ¿no? Y como la cola es una lista, puedo invocar nuevamente a la función longitud, creando así nuestro caso recursivo. Le damos aquí una consolita, levantamos el GHCI y vamos a pedirle ahora que nos dé la longitud de la lista compuesta por los números 5, 6, 7 y 8, y eso nos da 4. Pidamos ahora la longitud de una lista vacía y nos devuelve 0. Definamos a continuación la función último, que dada una lista de A, nos devuelve un elemento que será de tipo A. ¿Cuál es el caso base? No es último de lista vacía, es último de una lista que tiene exactamente un elemento y ese será el último. Ahora bien, si yo ya no pude encajar aquí este patrón, voy a buscar que la lista tenga más de un elemento. Y eso lo voy a hacer utilizando el operador 2 puntos, que separa la cabeza y la cola. Entonces acá lo que pasa es que si yo ya no pude encajar este patrón, lo que significa es que la lista tiene más de un elemento. ¿Qué voy a hacer con la cabeza? La voy a descartar porque no es el último elemento. ¿Y qué pasa con la cola? Bueno, la cola es una lista y quiero saber cuál es el último de la cola, porque ese será el último de la lista. Vamos a ejecutar ahora con stack GHCI y vamos a pedir primero un caso fácil. ¿Cuál es el último de la lista de un solo elemento? Es ese elemento. Y si le pedimos ahora que nos calcule cuál es el último de esta lista de varios elementos, ¿sí? Será ese último elemento. Ahora vamos a definir la función tomar.
y tomar los primeros n elementos de una lista. Es decir, dado un número n y una lista de A, voy a devolver otra lista de A con los primeros n elementos. ¿Cuál sería nuestro primer caso base? Si yo necesito tomar los primeros 0 elementos de una lista, que la verdad mucho no me importa, le puedo poner XS o puedo decir que no me importa. Vamos a dejarle XS. La respuesta será la lista vacía, es decir, si yo ya no tengo más elementos que me interesen tomar, voy a devolver una lista vacía. La otra posibilidad es que la lista esté vacía. Entonces, si la lista está vacía, ya no tengo más elementos para tomar. Entonces, cuántos y la lista está vacía, eso tiene que asociarse a la lista vacía. Por último, para sacar n elementos de una lista, es decir, vamos a hablar cuántos de esta lista, tenemos que preguntar si esa cantidad de cuántos tiene que ser mayor a 0, ¿no? Porque si no, voy a estar sacando elementos que no quiero. Si cuántos es mayor a 0, entonces lo que vamos a hacer aquí es, ¿me interesa la cabeza de esta lista? Claro que sí, me interesa porque es parte de los primeros n elementos. Entonces, lo que voy a devolver es una lista cuya cabeza es x y cuya cola se forma llamando recursivamente a tomar. ¿Qué le tengo que pasar a tomar? Bueno, si yo quiero tomar los primeros 3 elementos de esta lista, sería tomar la cabeza, considerar la cabeza, y luego tomar los n-1 elementos de la cola de esa lista. Vamos a testearlo. Y pidamos entonces qué onda take 3 de esta lista. Perfecto, nos devolvió la lista compuesta por 8, 9, 10. Veamos ahora qué pasa cuando yo pido take 5 de una lista que tiene tan solo 2 elementos. Me devuelve esos 2 elementos. Queremos determinar ahora si un elemento está en la lista. Vamos a desarrollar la función. Esta es una función que recibirá un elemento de tipo A, una lista de A, y devolvemos un bool, si está o no está. Podemos buscar un elemento dentro de una lista vacía. Eso sabemos que será falso, ¿no? Esa es una de las condiciones de corte de recursividad, el caso base número 1. Y después tenemos la posibilidad de preguntar si el elemento está en una lista que no es vacía. En ese caso tenemos la segunda condición de corte, el segundo caso base, que es cuando encuentro el elemento. Es decir, si el elemento es igual a la cabeza de esa lista, bueno, eso implica que pude encontrar finalmente el elemento. La otra opción es O, que el elemento esté en la cola, ¿no? O sea, hay dos opciones. El elemento es la cabeza, en cuyo caso llegué a encontrar el elemento y se termina la llamada recursiva, o bien que el elemento esté en la cola y como la cola es una lista, tendré que seguir utilizando el mismo algoritmo recursivo que venía haciéndolo, es decir, tendré que llamar recursivamente a la misma función está. Acá hay un pequeño problema y es que para poder comparar este elemento con X, ambos tienen que poder compararse mediante este type class ec, ¿sí? Ignoramos por el momento qué implica ese type class ec, pero es lo que nos va a permitir ahora ejecutar stack GHSI y ver si, por ejemplo, está el elemento 3 en esta lista, que por supuesto está. Podemos preguntar, por ejemplo, si
el primer elemento está en la lista, o si el último elemento está en la lista, y busquemos un elemento que no está en la lista, y vemos que retorna false. Es el turno de la reversa de una lista. Por ejemplo, la reversa de la lista compuesta por 1, 2, 3 me debería dar la lista compuesta por 3, 2, 1. Reversa la definimos como una función que va de lista de A a lista de A. Solamente cambian los elementos, pero los tipos de la lista se mantienen. El caso base es simple. La reversa de una lista vacía será lista vacía. Para el caso recursivo, vamos a separar la lista en cabeza y cola. Nosotros sabemos que el elemento que está en la cabeza tiene que ir a parar a la cola. Intuitivamente uno dice, ok, ¿podemos trabajar con el operador dos puntos? La respuesta es no, no podemos, porque el operador dos puntos separa cabeza y cola. Es decir, el elemento que espera acá es que sea una lista. Entonces, vamos a trabajar con este otro operador que es el de concatenación de listas. Acá, bueno, todavía no me deja, ¿no? Pero si yo ahora me ubico, fíjense que el operador más me permite concatenar dos listas. Perfecto. Pero X no es una lista. X es A, no es lista de A. Entonces lo vamos a convertir encerrándolo entre corchetes. ¿Sí? Nos falta una sola cosa. Hablábamos de que toda función recursiva tiene que tener un caso base, lo tiene acá, y un caso recursivo, que no lo tiene. Lo que nos está faltando es aplicar la reversa de la cola, para que la cabeza de cada uno de los elementos sucesivamente se vaya ubicando al final. Y así finalmente tenemos nuestra función reversa. La vamos a probar mediante stack GHCI y hacemos reversa de la lista de 1 a 5 y fíjense cómo funciona. Para resolver la función máximo vamos a trabajarlo mediante TDD. Aquí escribimos 4 tests. El máximo para una lista de un solo elemento, el máximo en una lista que tiene varios elementos cuyo máximo está en la cabeza, el otro cuando está en la cola y por último el caso borde de que el máximo esté en una lista con muchos elementos y sea el último. Por el momento, claro, ejecutamos los tests, ¿no? Mediante stack test --firewatch y fíjense que lo que nos está pasando acá es que, vamos a hacerlo de nuevo acá para que lo vean, escribimos stack test con la opción firewatch para que recargue los cambios cuando nosotros grabamos y están fallando todos los tests posibles porque no definimos la función máxima. Así es como TDD nos sugiere trabajar. Otra opción importante es sacar la opción autosave para que no estemos escribiendo, grabe automáticamente y dispare los tests y bueno, eso nos pueda confundir. Máximo es una función que recibe una lista de A y va a devolver el mayor, un A. ¿Sí? Una cosa importante es que esos elementos se tienen que poder comparar mediante mayor o igual. Es decir, tengo que poder ordenar los elementos, ¿no? Para eso tengo que usar este type class orA y créannos que eso lo vamos a trabajar en un módulo posterior, en otro video. Entonces, nuestro caso base es que la lista tenga un solo elemento. En ese caso, ese elemento es el mayor. Si yo grabo, fíjense que ahora lo que va a pasar es que el caso del máximo de un solo elemento va a pasar. ¿Sí? Por eso tenemos ahora 4 tests, 3 siguen fallando, pero uno al menos pasó correctamente, ¿no? El caso de un solo elemento que está aquí. Bien, vamos a buscar el caso recursivo. En esta oportunidad lo que tenemos que ver aquí es, bueno, entre el primer elemento y el segundo, ¿con cuál nos deberíamos quedar? Y suena como, bueno, entre el primero y el segundo me quedo con el mayor de esos dos, ¿no? Entonces, el pattern matching que voy a aplicar es este. Recordemos que el operador dos puntos separa en cabeza y cola y que
la cola es una lista, por lo tanto lo puedo volver a separar en cabeza y cola con el mismo operador dos puntos. ¿Mm? ¿Qué tengo que hacer acá? Bueno, me voy a tener que quedar con el máximo, es decir, llamo recursivamente el máximo de una nueva lista, ¿no? Donde esa lista se va a formar a partir del mayor entre X e Y, ¿sí? Entre esos dos, y el resto, que sería la cola, ¿no? Que todavía no la estuve trabajando. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, la lista de los elementos 1, 2, 3 y 4, voy a elegir el máximo entre 1 y 2, en este caso 2, junto con la cola, que es la lista compuesta por 3, 4, y le voy a pasar esa información al máximo de la siguiente llamada recursiva. Bien, ya estamos listos para grabar y ver si los test pasan. Y fíjense que ahora sí los 4 tests pasaron exitosamente. Pasemos ahora a esta función que permite convertir un número decimal a uno binario. Tenemos aquí la posibilidad de volver a hacer TDD, porque nosotros queremos, principalmente. Entonces, el caso más simple es convertir de decimal a binario el 0, y eso nos devuelve esta lista, una lista con el 0. Fíjense cómo funciona para los casos un poco más elaborados, ¿no? Donde vamos a devolver una lista de unos y ceros que implica, bueno, ese mismo orden en el que lo tenemos que leer, ¿no? 101 o 101, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, vamos a grabar esto y vamos a ejecutar stack test file watch para probar que se nos rompen todos los tests porque no tenemos la definición de decimal a binario, que la vamos a hacer aquí. ¿Sí? Decimal a binario va a recibir el número decimal y va a devolver una lista de números. En realidad una lista de ceros y unos, pero con esto nos alcanza. Bien, el caso base sería decimal a binario de un número decimal que es menor a 2. En ese caso lo que vamos a hacer es devolver esta lista, la lista del número decimal. ¿Sí? ¿Por qué me puso decimal a binario? Porque autocompleté. Bien, entonces el número decimal es menor a 2, entonces construimos como resultado una lista de dicho decimal. Al grabar, ejecutan los tests y ahora ya no fallan los tres. Los que van a fallar son los del caso recursivo, que no implementamos, pero el caso de la clase de equivalencia, que no necesita trabajar con el caso recursivo, sino únicamente con el caso base, pasa perfectamente. Y ahora, ¿qué tenemos como alternativa, ¿no? Otherwise, ¿qué? Bien, el otherwise implica que nosotros al final de todo tendríamos que dar vuelta a todas las divisiones, ¿no? Eso podríamos aplicar reverse, ¿no? E ir en el orden en que nosotros queremos. Pero en lugar de eso lo que vamos a hacer es ubicar el valor que nosotros vamos a construir al final, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo que para el caso de la función reverse, ¿no? Vamos a aplicar el operador más, ¿sí? Bien, ¿qué tiene que ir al final de todo de esta concatenación? Tiene que ir el resto de dividir decimal con 2. Ah, perfecto. Es decir, puedo tomar decimal y le aplico el resto de 2. ¿Y qué va a ir acá, del lado izquierdo? Bueno, tengo que tomar la división de decimal con 2, pero no la división común, no la barra, sino la división entera, que es la que nosotros queremos tomar. Entonces, esa división entera la podemos obtener mediante esta otra función, la función div. ¿Sí? Eso nos da el número que le tenemos que pasar a quién, a la siguiente llamada recursiva de decimal a binario. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicarlo esto un poquito más abajo para que se vea. Fíjense entonces que calculamos la siguiente llamada recursiva aplicando la división entera de decimal con 2 y sabemos que el valor que se va a construir para este decimal en particular será el resto de la división entera,
el resto de la división de decimal y 2. ¿Sí? Grabemos y veamos ahora qué pasa con los test. Y aquí vemos entonces que los 3 test pasan, ok. Cambiemos ahora ligeramente la definición de mi función utilizando la técnica en la cual voy a trabajar con el operador 2 puntos y voy a construir la lista, pero en el orden en que no va, ¿no? Entonces voy a definir una función interna que es decimal a binario prima, que solamente se va a encargar de construir la lista de unos y ceros, pero a la que hay que dar vuelta, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer acá es cambiar nuestra definición de decimal a binario para que tome esta otra definición, ¿no? Vamos primero a convertir internamente decimal a binario prima y luego le aplicamos la reversa. La ventaja que tiene hacer esto es que solamente nos concentramos en obtener estos resultados parciales. Si ya tenemos una función reverse, la podemos llamar y de esa manera, bueno, lo que nosotros ya probamos mediante nuestros test unitarios en reverse, no necesitamos volver a probarlo aquí, ¿no? O sea, no estamos probando dos cosas a la vez. Bien, grabemos ahora y fíjense que nuestros test pasan satisfactoriamente. La variante que hemos visto anteriormente de la función factorial utiliza estados intermedios que se guardan dentro de una pila de ejecución. Esto puede provocar que cuando vos pidas el factorial de un número muy grande, no se pueda calcular el factorial porque me quede sin pila, sin stack, y produzca el famoso stack overflow. La técnica tail recursion o recursividad de cola permite evitar que se guarde información dentro del stack. Y lo que vamos a hacer en lugar de hacer eso es pasarle la información del estado intermedio a la siguiente llamada recursiva. De esa manera no trabajamos con pila de ejecución y entonces nuestro algoritmo no está sujeto a el tamaño de stack para poder terminar de resolverse. Entonces aquí vamos a tener una definición de factorial similar a la que originalmente hemos hecho en cuanto a los tipos. Es decir, vamos a seguir recibiendo un número y nos va a devolver un número, pero ahora lo que haremos es trabajar con una función interna llamada factorial tail recursion, ¿no? Donde le vamos a pasar el número, cuyo factorial queremos averiguar, y 1, que es el valor neutro de la multiplicación, que es la operación que está involucrada dentro del factorial. Entonces, factorial tail recursion va a ir de number a number a number. Modifiquemos ahora la llamada para que en lugar de factorial diga factorial tail recursion. Además, vamos a recibir como parámetro un resultado. Ese resultado va a ser lo que devolvamos cuando lleguemos a factorial de 0, o si no, en lugar de multiplicar n por una llamada que queda suspendida, ¿sí? O sea, esto es lo que produce que nos quede un estado dentro de nuestro stack, porque para poder calcular el factorial de n necesitamos resolver factorial de n-1. Ahora bien, si en lugar de hacer eso nosotros directamente llamamos a factorial de tail recursion con n-1 y n por resultado, lo que vamos a ir logrando es obtener los resultados intermedios hasta llegar a nuestro resultado final cuando busquemos cuál es el factorial de 0. Entonces vamos a una terminal, levantamos stack GHCI, pedimos el factorial de 5 y también pedimos el factorial de 25. Y fíjense que ahora podemos ejecutar el factorial sin tener miedo de quedarnos sin stack. La recursividad no es una de las técnicas que más nos gusta implementar en paradigmas. Y eso tiene que ver porque la recursividad produce soluciones más procedimentales, es decir, tengo dentro de mi algoritmo mayor control y defino más cosas. Justamente por eso el algoritmo es más fácil que se me rompa. Fíjate, por ejemplo, la definición de la función decimal a binario. ¿Notas algo que te haga ruido? Bueno, la respuesta es
que dentro de la llamada a decimal a binario prima, que debería ser la función recursiva, tengo correctamente definido mi caso base, pero en la definición del caso recursivo no estoy haciendo la llamada a decimal a binario prima, sino que llamo a decimal a binario, que justo es una función que ya existe y que tiene encima los mismos parámetros, con lo cual me confundí de función y bueno, no lo pude detectar ni siquiera con el sistema de tipos de Haskell. Entonces, bueno, una de las cosas que aprendemos a partir de la recursividad es que al definir más cosas también hay mayores puntos de control para hacerle. Es decir, que dentro de la recursividad nosotros nos ubicamos por ahora en un punto más cercano a las implementaciones en C que a las otras variantes que vamos a ver más adelante, como son las funciones de orden superior. Y así llegamos al final de un nuevo video. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente.